historia para ti. Área hermética. Una conexión con esos mundos invisibles. Es una historia que la gente de aquí conoce, pero de la que nunca habla, excepto escondidas, como una historia de fantasmas. El demonio Asmodeo quedó atrapado dentro de una mujer elegida por Dios. ¿Crees que podría haber otras fuerzas en juego aquí? Cuando Dios construye una iglesia, el diablo construye una capilla al lado. Área hermética. Una conexión con esos mundos invisibles. Estimats oients, benvinguts al capítol 275 de la 6ª temporada d'Àrea Hermética. Estimada audiencia, bienvenidos y bien hallados a la 6ª temporada. Capítulo 275 de Área Hermética. Y bueno, esta semana vamos a hacer un paso muy atrás de una persona que lleva muy en cuenta las investigaciones del mundo de los contactados. Y bueno, para titular el programa Contactados y la actividad de los dioses. Si os parece, pasamos una presentación y seguimos con nuestro invitado, con Marcos Amadio. Episodio 275. Hoy como invitado un gran buscador, Marcos Amadio. Marcos es libre pensador, coach, máster en programación neurolingüística e investigador. Una de las formas de comprender el funcionamiento de nuestro cerebro y por ende, de nuestra mente, es mediante la metáfora del ordenador, como un sistema que recibe, procesa y almacena la información. En base a esta idea, la disciplina de la programación neurolingüística ofrece valiosas herramientas para comunicarnos mejor, alcanzar nuestros objetivos y, en definitiva, ser más felices. Hoy como tema, contactados y la actividad de los dioses. Marcos, bienvenido al programa Área Hermética después del programa del año pasado. ¿Qué tal, cómo estás y cuántas cosas han sucedido en este mundo? Bienvenido, Amadio. Hola, bienvenido. Bueno, bienvenido. Muchas gracias por esta bienvenida. Muchas gracias por abrirme otra vez las puertas de tu programa y de poder participar en él y comentar y dialogar de este tema siempre apasionante. Y sí, es verdad, han pasado muchas cosas. Y parece que van a pasar todavía muchas más, porque las cosas, madre mía, cómo se está poniendo todo. La verdad que bueno, la trayectoria de Marcos Amadio, pues bueno, desde los años 70 inició una investigación y un interés muy interesante sobre el mundo ovni, y el título del programa, Contactados y la actividad de los dioses. Marcos, ¿cuándo empieza tu actividad como interesado en el mundo de los ovnis? En realidad empieza desde muy pequeño, desde muy joven, porque yo ya tenía inquietudes. De hecho, uno de los recuerdos que me asalta el pensamiento es cuando iba de vacaciones con mis padres, mientras ellos estaban en la sobremesa con la familia ahí en los merenderos, en los restaurantes y bares de carreteras, yo estar tumbado mirando el cielo, estrellado, pero como en meditación, o sea, y luego a los 7, 8 años ya empezarme a preguntar si había vida extraterrestre, si éramos los únicos. Recuerdo conversaciones con mi hermano al respecto, sé qué es lo que él pensaba, qué es lo que él creía. Y luego las primeras series de televisión, aquella famosa de Invasores, para que yo, bueno, y realmente todo coge forma para mí a nivel personal cuando en el año 1975 aparece en una entrevista a Eugenio Siragusa en el programa de José María Íñigo Estudio Abierto,
Para mí aquello fue como un click, un insight. Luego, justamente unas semanas después, aparecieron en una revista nacional los extractos de los artículos de JJ Benítez sobre el fenómeno del contactismo en Perú, con Sixto Paz, el IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, y ahí ya fue cuando ya me metí de lleno en la misión Rama, gente de España que se había interesado por la misión Rama, seguir el Centro de Estudios de Fraternidad Cósmica, que eran los que divulgaban los mensajes y los postulados y los escritos de Eugenio. Y ya en el año 1980, como para mí el italiano es mi segundo idioma, mi padre era italiano, pues tuve la oportunidad de ir a ver a Eugenio, de hablar en vivo con él, y a partir de ahí ya empezar una relación estrecha de colaboración con él, lo cual me permitió entrar en el mundo del fenómeno OVNI, pero desde la perspectiva del contactismo, no del estudio en sí de la casuística, sino quiénes son, por qué están aquí, y luego ya pues a través de las experiencias me ha abierto puertas, entre ellas estas, poder hablar con vosotros de estos temas, que algo que ha sido más o menos muy presente en mi vida durante prácticamente desde que conocí a Eugenio, porque he hecho programas de televisión, programas de radio, traducido, he asistido a congresos, he conocido gente, en fin. Ese es un poco mi currículum vitae respecto de esta casuística tan apasionante. Bueno, después, más tarde, si podemos, hablamos un poco más de Eugenio Siracusa y más cosas que nos saldrán. Desde aquellos años, Marcos, hasta hoy en día, desde la perspectiva que tú ves el fenómeno, ¿qué es lo que has encontrado? ¿Qué evolución crees que ha habido? Porque hay un tema que muchos oyentes se preguntan y mezclan. También va como pregunta, ¿qué diferencia hay entre los contactados y los abducidos? Bueno, el tema, como tú dices, da para mucho. Vamos a ver si soy capaz de sintetizarlo lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta que es mi perspectiva, digamos, como en programación neurolingüística se dice, mi mapa de la realidad, pero en base a la realidad que he conocido. Es decir, yo cuando me presento siempre lo digo que soy un libre pensador, es decir, es mi pensamiento, evidentemente puede o no estar de acuerdo. Pero en fin, hecha esta salvedad, desde que yo conocí la realidad OVNI allá, como he explicado, 79, 80, uno de los aspectos que a nivel personal más me costó aceptar es que no solamente la diatriba de ángeles del ayer, extraterrestres soy, es cierta, pero no es la única, porque también se puede decir seres diabólicos del ayer o diablos del ayer, alienígenas de hoy. Es decir, aceptar que habían como dos facciones o dos formas de manifestarse la conciencia en traje de seres no de este mundo, es una de las cosas que más me costó aceptar. Y esto lo digo no solamente para hacer un recorrido personal de evolución a nivel de comprensión, sino porque es verdad que hay una actividad extraterrestre en la que hay también, digamos, esa ambivalencia, ¿no? Es decir, los extraterrestres llegan aquí con un mensaje bien preciso a finales del siglo pasado, finales del siglo pasado, cuando el hombre empieza a utilizar la energía atómica para fines destructivos y de dominio y de poder. Eso es como un semáforo en rojo, una señal de alarma que se ha disparado, y las conciencias que rigen el universo, que están en el universo, los jardineros del universo, vienen porque eso es un problema muy grave, tanto para nosotros mismos como para la estabilidad de la Tierra, de la propia humanidad y del universo. Entonces, ¿cuál es la evolución? Pues que ciertas anticipaciones vemos que cada día parece más
en el punto de cumplirse. Es decir, lo que estos seres anunciaban, la preocupación de estos seres, tiene justificada la realidad que estamos viviendo a nosotros en la actualidad. Respecto del contactismo, ha habido un cambio sutil en el que tiene que ver también nuestro propio estado de conciencia. Es decir, antes la figura del contactado en sí mismo era válida porque era la persona que hacía de enlace, de puente entre una conciencia no de este mundo y nuestra humanidad. Pero ahora que la humanidad ya hemos desarrollado una visión, una forma de comprensión, ya no es tan necesaria la figura del contactado, es decir, la persona que es escogida, elegida. Habrá siempre un porqué y un para qué esa persona ha vivido esa experiencia. Y ahora el fenómeno de la conciencia que el contactismo producía está en la suma de la conciencia de todos nosotros. Esto luego, si quieres, lo podremos desarrollar. Y respecto, ¿qué diferencia hay entre el contactismo y la abducción? Yo creo que dentro de lo que es el fenómeno de la ufología, de las apariciones ovni, todo lo que tiene que ver con esta realidad, quizás el fenómeno del contactismo es la clave, es la llave que nos permite comprender realmente la presencia de estos seres, teniendo en cuenta que evidentemente hay abducciones realizadas por los dioses o por conciencias o humanidades que trabajan con estos dioses, y luego también hay otras pruebas y otros seres que hacen otras razas que también nos visitan, que son lo que decía antes la diatriba, la separación clara entre extraterrestres, ángeles del ayer, extraterrestres hoy, y diablos del ayer o demonios del ayer, alienígenas de hoy, que también los hay, que han hecho. Entonces, el fenómeno del contactismo, el fenómeno del contactismo permitió entrar en el estado de conciencia que nos hubiese abierto la visión a esta realidad, y que si se hubiese hecho según unos determinados parámetros, nosotros ahora como conciencia de humanidad no individual, estaríamos integrados conscientemente en el devenir de este universo. Como eso no ha ocurrido así, como eso no ha sido la realidad, el fenómeno de la abducción tiene mucho que ver con la posibilidad de ciertos acontecimientes que gravitan sobre nuestras cabezas, entre ellos el uso de la energía atómica. Es una forma de preservar la vida, de garantizar la continuación de la vida. Ancestralmente, a través de la historia y a través de las religiones, por ejemplo en la Biblia y en la Torá, pues bueno, se dan ciertas manifestaciones que se podrían atribuir a que fueron contactos de estas entidades en un pasado. ¿Podríamos decirlo así también, Marcos? Sí, claro, evidentemente. De hecho, es verdad que el compendio de la Biblia contiene historias y tradiciones que, según a veces avanzan los estudios, van cambiando un poco la concepción. Es decir, historias que pasaron, historias que son narradas, poderlas ubicar en momentos precisos nos da la idea de que han pasado muchos acontecimientos. Es como si la Biblia fuese un compendio de historias, de relación de historias. Pienso, por ejemplo, el famoso diluvio universal también está recogido en otros libros sagrados y en otras tradiciones, lo cual nos hace pensar que fue como una crónica recogida de unos acontecimientos.
si vemos los libros sagrados desde esa perspectiva, que evidentemente puede ser múltiple, desde la crónica histórica de unos acontecimientos, desde códigos morales para que la humanidad pudiese avanzar dentro de unos parámetros de convivencia, desde el periódico que relataba ciertos acontecimientos. Entonces es fácil entender que evidentemente sí que en la Biblia o en estos libros sagrados se habla siempre de intervenciones en el pasado de seres o de entidades y de consciencias no de este mundo. No creus en fantasmes, oi? No com tu ho exposes, però sí amb unes intel·ligències que no els veiem i sempre hi són a sobre nostre. Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes. Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles. Àrea hermética. A Ràdio Caldes y Radio Granollers a la carta. ¿Las apariciones marianas puede ser una especie de contactismo? También añadiría que en el caso de las apariciones, quizás esto pueda sonar un poco a... no sé cómo definirlo. Es decir, cuando se ha producido o se han producido apariciones marianas, evidentemente hay muchas historias, muchos casos. Voy a poner uno, quizás el más, quizás el que por una serie de informaciones y una serie de estudios que estoy realizando ahora, veo que es el que tiene, veo que es de las apariciones una de las que tiene de las profundidades o de las connotaciones más importantes. Me estoy refiriendo a la de la aparición de la Virgen en Fátima, donde se produjo el famoso milagro del sol. Para los que no sepan la historia, la Virgen se aparecía, o una entidad identificada como la Virgen por los niños, vamos a dejar un ser no de este mundo, da una serie de mensajes, da una serie de indicaciones, cada día 13, durante unos cuantos meses, empezando la primera aparición el 13 de mayo. Y en la última aparición, 6 o 7 meses después, en el lugar donde se producían las manifestaciones, está lloviendo torrencialmente, todos los presentes están bajo una lluvia extraordinaria, y aparece un sol, un segundo sol, que con su presencia seca la ropa de todas las personas. Y eso está recogido por la prensa de aquel tiempo. Es decir, vemos que sin entrar tanto en detalle del mensaje de lo aparecido en Fátima, porque tiene una trascendencia extraordinaria y más a la luz de las cosas que están pasando ahora en Rusia, vemos que ahí sí que se produce algo. Lo que suele ocurrir, y eso es casi como un efecto o como una consecuencia de esta, yo la llamo danza, esta alternancia de los dos polos que conforman la realidad en la que se mueve nuestra conciencia. Me estoy refiriendo, para entendernos, utilizando un lenguaje que nos permite comprender, no para definirlo, lo positivo de lo negativo, la luz de la oscuridad, la fuerza constructora con la fuerza destructora. Es decir, siempre que ha habido algo que intenta que la humanidad dé un paso adelante, es como si justo después se manifiesta prácticamente en los mismos términos, en las mismas formas, el lado opuesto. También ha ocurrido lo contrario, es decir, cuando hay algo que manifiesta un valor tenebroso, tétrico, destructivo,
hay algo que se manifiesta justo después para intentar corregirlo. Es decir, es como si entre esos dos polos tuviésemos que caminar para encontrar o hubiese una lucha entre ambos, ¿no? Es decir, cuando nosotros abrimos la luz, cuando nosotros abrimos en una sala oscura algo para que se filtre la luz, hay como una lucha, ¿no?, entre la luz y las tinieblas, que predomina. Eso desde un lado simbólico, eso a nivel físico, material, se puede manifestar en que cuando, por ejemplo, alguien tiene un proyecto positivo, ¿no?, querer ayudar, querer hacer algo, mover, por ejemplo, ha creado un motor que nos puede permitir salir de la combustión. Automáticamente hay una fuerza que intenta denigrarlo, desde la persona que a lo mejor intenta quitarle la ilusión a esa persona o el empuje de querer hacer eso. O una fuerza que claramente se opone para que eso no vaya adelante. Lo mismo puede ocurrir al contrario. Por ejemplo, pueden haber una serie de personas en una reunión donde están pensando en hacer un atentado, y a lo mejor ocurre algo para llamar a la conciencia de esas personas que han estado en esa reunión o con ese intento, para tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, siempre donde ha habido manifestaciones de la Virgen o de Fátima, siempre hay algo detrás que lo intenta como ocultar, como tergiversar, denigrar. Aparecen cosas, aparecen historias. Entonces, a tu pregunta, siempre que han habido apariciones, ha habido una presencia de contactismo. Pues quizás no en todas, quizás el sujeto, la entidad o el sujeto que contacta no siempre ha sido tan elevado, pero que sí que ha habido algo que no es de este mundo. En muchísimos casos, sí. Y vuelvo a decir, en el caso de Fátima, con una trascendencia impresionante respecto de lo que estamos viviendo ahora, entre este conflicto que se está alargando ya muchísimo tiempo entre la NATO, entre la OTAN y Rusia. O sea, y eso era ya una de las cosas que ahí en el mensaje, en los avistamientos de Fátima se anticipaba para evitar lo que a lo mejor puede ser que pase. Me estoy refiriendo a una guerra nuclear generalizada. Sí. En el caso de Garabandal, las niñas, cuando veían a la Virgen, entraban en un cierto estado alterado de conciencia, que recibían los mensajes y tenían la visión, pero el resto de personas que había al lado no lo podían ver, ¿no? Entraban en una conexión o en otra realidad, ¿no? Y es curioso esto, ¿no? Y también, pues eso, lo que tú comentas de que hay un cierto control. La verdad que en estos casos siempre ha habido un religioso en medio para controlar la situación o dar lo que haya, ¿no? Por ejemplo, en Garabandal se dio, en Fátima no lo tengo claro todavía, ¿no? Pero bueno, parece ser que en Fátima, pues bueno, ahí dio más pie el Vaticano. En Fátima, de los tres videntes, o de los tres niños que tenían esas experiencias, 2 murieron poco tiempo después, y la única que quedó en vida fue Lucía, que fue recluida en un monasterio de clausura, donde no pudo hablar absolutamente con nadie de lo que había vivido. Y hay un detalle muy curioso, y por eso quizás, aunque no sea el tema del programa, hablar de las apariciones, pero que tienen una relación con la actividad de los dioses. Las apariciones de Fátima empiezan el 13 de mayo de 1917. El Papa Wojtyła tiene un primer atentado que estuvo a manos del turco Ali Hakka,
que se produjo exactamente un 13 de mayo a las 17:19 minutos, es decir, el mismo día, y a la hora es el año invertido. Si las apariciones fueron el 13 de mayo de 1917, el atentado del Papa fue un 13 de mayo a las 17:19 minutos. Entre las cosas que dijo Ali Hakka, dijo que uno de los motivos por los que había atentado contra el Papa, independientemente que pudiese ser un acto terrorista, en fin, puede haber muchas motivaciones diferentes que confluyen al mismo tiempo, pero entre una de las cosas que dijo era que el Papa no había divulgado, se esperaba todavía la famosa divulgación del último mensaje de Fátima, y que no lo había hecho. Y un año después, vuelven a atentar en Fátima, al mismo Papa lo intenta, lo que pasa que no tiene éxito, a manos de un párroco español que estaba por allí, y volvió a decir exactamente lo mismo, por no haber divulgado el mensaje de Fátima. Es decir, si vemos en el caso concreto que estamos hablando de Fátima, habría que estudiar todas las demás, todos los que se han producido, y esa no es mi especialidad, pero vemos claramente en una perspectiva y en un arco de tiempo que la conciencia que induce que en Fátima se produzcan determinados acontecimientos, independientemente de todas las connotaciones que vinieron después, está claro que es una conciencia que intenta, con una visión más allá en el tiempo, como preveyendo el futuro, tratar de evitar un futuro nefasto. Y es lo que decía, podríamos hablar largo y tendido de las connotaciones que tiene las apariciones de Fátima. Yo, y esto lo cuento a nivel curioso, yo he tenido la oportunidad de estar en varios sitios donde han habido apariciones marianas. El único sitio donde mi alma, mi espíritu, mi esencia se ha sentido realmente como en conexión con el lugar, como si hubiese quedado allí una energía de que hubiese pasado algo. Los que han visitado Montserrat quizás puedan entender lo que estoy expresando, ¿no? Estás en un lugar y sientes que hay algo, no sabes lo que es, y sí, pues en el único lugar de todos los que he visitado La Salet, he visitado Santa María la Estela, he visitado varios sitios, Fátima, he visitado Garabandal. El único en el que me he sentido a gusto fue en San Sebastián de Garabandal. Cuando estuve en Fátima, la energía que destilaba aquel lugar, vamos, lo único que era como una especie de oasis en medio de un desierto, era la encina donde se cuenta que se produjeron las apariciones, y que es como una encina que está protegida como si fuese una especie de rotonda, con verjada, evidentemente, para no poder asaltarlo. Pero todo lo demás, la explanada, la capilla, los lugares de venta, los recordatorios, donde venden aquello, bueno, era un lugar que a mí aquello no. En cambio, San Sebastián de Garabandal, quizás porque lo visité de noche, ya prácticamente lo he visitado 2 veces, pero la primera vez casi a última hora de la noche, un silencio, una paz, una tranquilidad. Me golpeó muchísimo que habían dos placas con extractos del mensaje de que había dado Conchita, y en uno ponía que en el trono de San Pedro se sentaría Satanás. Y yo me acuerdo que me dije a mí mismo, digo, claro, por esto aquí la Iglesia no ha cogido lugar, no ha cogido lugar aquí. Que si están diciendo en ese mensaje que ahí en el trono de San Pedro se sentaría Satanás,
y que Lucifer caminaría entre medio de ellos, que deberían haber sido aquellos que con más fidelidad tuviesen que saber conservar y transmitir un mensaje de conciencia que nos permitiese a la humanidad haber dado un salto evolutivo, cuando ha sido absolutamente todo lo contrario. O sea, han hecho absolutamente todo lo contrario. Entonces es tremendo. Y bien, venía a decir esto a colación de lo que comentabas de los mensajes de San Sebastián de Garamandal. ¿Serían los ángeles los que transmiten los comunicados a los contactados? Mira, a medida que el ser humano adelanta en conocimiento y en ciencia, nuestra concepción de la realidad cambia y podemos encontrar explicaciones a cosas que antes no podíamos. Me explico. Ahora, porque conocemos más el funcionamiento del cerebro y del pensamiento humano, sabemos que se puede inducir una imagen sin ser vista, sin que exista. ¿Me explico? Entonces, lo que puede haber pasado en estos lugares, a lo mejor no ha sido la presencia, ha sido desde una imagen holográfica, desde una proyección, o desde una proyección de una imagen pensamiento que ha sido captada como una realidad, que a lo mejor, como fue inducida única y exclusivamente en alguna persona, eso explica que todos los demás no lo viesen. ¿Me explico? Puede ser que efectivamente hubiese alguien, porque en algunos de estos lugares pasa como a veces ocurre cuando hablas con amigos o con personas, que entras en unos estados de confianza donde podemos explicar experiencias y a lo mejor dicen que de repente se han sentido invadidos con una olor a jazmín o a incienso, o se han sentido extraordinariamente bien, y que a lo mejor eso ha estado cotejado porque cerca estaba un perro que parecía que estuviese mirando a alguien. Es decir, a veces puede haber habido una presencia, pero a veces puede haber sido solamente, única y exclusivamente, una proyección reflejada en el pensamiento. Y eso ahora lo podemos comprender porque sabemos que eso nosotros, los seres humanos, lo podemos hacer. Es decir, a medida que nuestra ciencia avanza, entendemos que esas cosas pueden pasar de esa manera. Entonces podemos revisar toda la historia desde un nuevo concepto. Lo que no cambia es, sea como haya sido lo que haya sido o lo que haya pasado, es el hecho de que eso ha sido para dar un impulso, un salto evolutivo, un acercamiento de conciencia, que es lo que explicaba al principio que ocurría con el contactismo. Antes era distintos contactados en distintos lugares del mundo para que con su testimonio ayudasen a la conciencia colectiva a integrar la presencia de estos seres, la cercanía, el mensaje. Pero ahora la figura del contactismo, ahora en este tiempo, no tiene ya razón de ser como lo fue en un principio, porque ahora existen otras fuerzas en movimiento que pueden hacer que la persona que cree que es contactada en realidad está viviendo alucinaciones, está siendo una marioneta de fuerzas que a lo mejor son lo contrario, porque es lo que explicaba al principio y que puede ser difícil de entender o de aceptar. Ángeles del ayer, extraterrestres hoy, pero demonios del ayer, alienígenas de hoy. Hay como dos fuerzas en acción. Entonces el contactismo, la persona que era escogida para hacer de enlace, y que en todos los casos ocupaba un espacio de tiempo. Es decir, el contactado durante un periodo
aportaba algo, pero una vez que ese trabajo, esa parte que él tenía que aportar a un total, que se tenía que sumar al de todos, una vez que ese programa, para entendernos, finalizaba, el contactismo de esa persona finalizaba también. El contactismo de esa persona. Lo que ha ocurrido en muchos casos en detrimento de lo que decía antes, esa alternancia entre los valores del bien y del mal, o de lo que construye y lo que quiere destruir, es que a veces el mismo contactado acababa en paranoias mentales y en historias que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había iniciado, de tal manera que lo que acababa siendo que él hacía estaba totalmente en oposición a lo que empezó haciendo, hasta el punto que la gente, en la observancia de todo el arco de la experiencia, quedándose con lo último, decía que había sido una paranoia más. Cuando la persona que tenía un contacto, hacía lo que tenía que hacer y luego se reintegraba a su vida normal. Pero ahí han habido quienes han quedado con su paranoia y con su veleidad. Afortunadamente no todos, pero muchos más de lo que nos creemos o de lo que pensamos. El món màgic i el no màgic fa més d'un segle que conviuen. Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu, Ens enfronta l'ofec de l'ésser ignorants. Germans, germanes. Oh, i quin món construiríem. Nosaltres que vivim per la llibertat, la veritat i l'amor. Àrea hermètica. Connectem-nos a altres realitats. els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes. Àrea hermètica. Presentat per Josep Cozar. Las profecías están para poder intentar cambiar el rumbo de la humanidad desde nuestra existencia. ¿Qué mensaje principal transmiten estas entidades de cara a la humanidad? Mira, antes tú preguntabas o comentábamos el fenómeno de la abducción, en este tiempo. Una parte del fenómeno de la abducción nos está dando la oportunidad de vivir en primera persona, como espectadores, una intervención directa de los dioses, como en su tiempo, cuando escogieron una raza animal para ayudarla a evolucionar en lo que nosotros somos hoy, en el ser humano. Es decir, ahora, a través de la abducción, en muchos casos, están haciendo mejoras genéticas para una nueva humanidad. Yo y con algunos conocidos, con algunos amigos que estamos en esta onda y en esta vibración, o en la esfera de estos conocimientos, hemos denominado con el nombre el Consejo de Visiones la reagrupación de todas las experiencias de personas que ahora en este tiempo están teniendo experiencias con estas conciencias. Puede ser desde un sueño, desde una visión, desde un encuentro, para ver cuando esas experiencias cotejadas se confirman, es decir, la experiencia que puedo tener yo aquí en Barcelona, con la experiencia que puede tener una mujer en Australia, y que lo que yo he vivido de esa experiencia, que repito, puede ser un encuentro, un sueño onírico, una experiencia en un estado de conciencia alterado, es lo mismo que ha dicho
esa persona que está en la otra parte del globo significa, por un lado, la confirmación de lo que estaba diciendo antes, que ya no existe la figura del contactado, el único. Ahora contactados podemos ser todos en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el conocimiento está entre todos. Entonces, cuando juntamos todas esas experiencias, podemos empezar a vislumbrar por dónde va, utilizando una expresión no entendible, por dónde va la energía. Bueno, pues cuando juntamos todas estas experiencias, un factor común es que estas entidades, me estoy refiriendo a los ángeles, están realmente muy, pero que muy preocupados porque creen, intuyen y tienen casi la certeza de que algo muy fuerte puede pasar y están tomando precaución. ¿Y qué puede pasar? Pues lo que nosotros mismos estamos viendo que puede pasar, pero que no le hacemos caso. Estamos al borde del comienzo de una guerra generalizada, una guerra nuclear. Tenemos un problema a nivel planetario que puede desembocar efectos apocalípticos y que determinados científicos están anunciándolo. Es decir, el núcleo de la Tierra ha disminuido su rotación, su velocidad, y parece ser que a veces está parado y que a veces gira en sentido contrario. Las connotaciones de esto no nos lo podemos ni imaginar. Es decir, estamos empezando a ver las consecuencias de todo esto. Volcanes, maremotos, terremotos. La Tierra en el 2012 fue bombardeada por una tormenta solar que, de no haber sido neutralizada por estas entidades, y hay filmaciones que así lo demuestran claramente, ya hubiésemos perecido como humanidad. Es decir, las profecías, ¿qué puede ser que pase? Pues que estamos a un paso, estamos a un nada de que pueda pasar algo muy, pero realmente grave, a todos los niveles. Lo estamos viendo cada día, lo que pasa es que no somos conscientes. Entonces, ¿el valor de la profecía cuál es? El verdadero profeta sería aquel que falla siempre en sus profecías. ¿Por qué? Porque significa que realmente vio lo que podía pasar, él lo vio, pero se pudo evitar, o se evitó, justamente porque como lo vio que iba a pasar, se hizo lo necesario para evitar que pasase. Entonces, ¿cuáles son las profecías? Que puede ser, esperemos que no, esperemos que prevalezca el buen juicio para evitar que pase lo que, desde luego, si pasa, será realmente catastrófico. ¿Puede ser que exista un plan de unos entes negativos, como está pasando actualmente en nuestra sociedad a nivel material? Nos referimos, por ejemplo, a lo que está pasando en las guerras, las ventas de armas, las compañías multinacionales de farmacéuticas y un sinfín de cosas. ¿Hay una entidad que está influyendo en nuestra humanidad? Mira, cuando digo el hombre, me refiero a nivel individual y el hombre que formamos todos a nivel colectivo. Porque ese es uno de los saltos de conciencia. Pasamos del yo al nosotros. Cuando, tanto a nivel individual como a nivel de conciencia, tengamos la certeza absoluta de que la realidad que vivimos es la que creamos nosotros, la creamos nosotros, dejaremos de ver fantasmas y demonios
donde no existen. Me explico. Sí que hay entidades que manifiestan determinadas capacidades o determinadas veleidades, no sé cómo llamarlas, en su forma de vivir, en su forma de ser. Por ejemplo, doy una imagen para explicar lo que quiero decir. Cuando se juntaban los antiguos jefes de tribu indios, cuando tenían la invasión del hombre blanco, dialogaban para encontrar un acuerdo de lo que tenían que hacer. No todos pensaban igual de la misma manera. Unos decían que había que matar, que había que ir a la guerra, y otros decían que no. Yo me refiero a eso como estado de conciencia. No todos piensan lo mismo de la misma manera, es decir, cada uno cree de una manera y cree de otra, ¿vale? Y eso pasa en el universo. Hay entidades que sí que creen que los seres humanos o el ser humano puede ser un esclavo, o puede ser algo de dominio. Y eso se manifiesta físicamente, y se manifiesta ideológicamente, es decir, a nivel energético. Pero el nivel de maldad, el nivel de corrupción, lo ha desarrollado el hombre por sí mismo. Puede haber sido inducido por una fuerza, por una energía, por un lado oscuro que pueda existir en el universo y que se manifiesta, que lo existe. Pero realmente el que lo manifiesta es nosotros. Es decir, la llave para que eso pase o no pase no es de ninguna entidad que venga de afuera, es de aquí. Somos nosotros mismos que lo hemos propiciado. Mira, y para explicar por qué es mi punto de vista, voy a explicar un hecho. Cuando se utilizan las primeras bombas atómicas contra la población civil, se dijo históricamente que era para acabar con la guerra, para finalizarla. No, eso fue una mentira. Lo que se quiso hacer utilizando las primeras bombas atómicas contra la población civil fue buscar dos objetivos. Uno era probar la bomba en población. Estaban cansados de tirarla en el desierto, ya sabían qué efecto tiene, o cómo destruye, qué cantidad destruye una bomba. Y demostrar al mundo su poder. A partir de ahora, era como decir, a partir de ahora, aquí soy yo el que decido porque yo tengo esta arma. Bueno, pues cuando la bomba atómica, no deja de ser más que una decisión de unos científicos que han llegado a un conocimiento. Y es que destruyendo un átomo, los átomos, se libera una energía impensable. Hacer eso fue la decisión de un científico o de un grupo de científicos. La aplicación que de eso se hacía fue también decisión humana, de alguien que dijo, pues vamos a hacer una guerra, vamos a hacer una bomba atómica, vamos a ver qué pasa. El hecho de que la humanidad hubiese alcanzado la posibilidad de trabajar en el campo atómico era para que empezase a caminar en el aspecto de la fusión, no de la fisión. De hecho, es histórico, dos de los científicos que estuvieron en los primeros pasos de los trabajos que dieron resultado a la bomba atómica, estaban en conflicto entre ellos, porque mientras que uno sí que quería trabajar en esa línea, el otro se negaba. Me estoy refiriendo a Enrico Fermi y a Ettore Majorana, que era discípulo de Enrico Fermi. Decía que no, que eso les tenía que permitir trabajar para conseguir la fusión en frío. Bueno, pues para acabar la historia de lo que estoy explicando, cuando ya los norteamericanos
lanzan las 2 bombas atómicas, el presidente que viene después es Eisenhower. Sustituye a Truman, que fue el que la autorizó. Eisenhower tuvo un encuentro con seres no de este mundo en una base militar que literalmente, textualmente le dijeron: mira, si vosotros rompéis el átomo como lo estáis haciendo, hay algo dentro de vosotros, de cada uno de vosotros, que se deshace de la misma manera que estáis deshaciendo la naturaleza que está fuera de vosotros, porque todo el universo está ligado, Yo, por ejemplo, estoy en un buen estado, las plantas de mi casa están en un buen estado. Yo estoy en un buen estado, mi mascota está tranquila. Yo estoy en un buen estado, el bebé duerme plácidamente. Es decir, entre nosotros y el exterior hay una interrelación. Entonces, si nosotros utilizamos la energía atómica, hay algo en nosotros que por pura ley de la correspondencia se deshace. Los seres que contactaron con Eisenhower le dijeron: si seguís en esa vía, os anticipamos lo que puede pasar. Primero, vuestra estructura cerebral a nivel de neuronas va a provocar una especie de anomalía que ellos le llaman Harvard. Es matar y matarse, es decir, ese filtro que bloquea antes de hacer una acción, como diciendo: ¿qué estás haciendo? Piénsatelo. Se os va a saltar, porque vuestras neuronas, de la misma manera que rompéis el átomo, vuestras neuronas se rompen por dentro. Si hacéis eso, estáis abriendo una puerta energética para que vengan a visitaros entidades que son las que nutren esa energía. Recuerdo que cuando pasó el famoso Hercóbulus, se cumplió una de las profecías de Nostradamus, que hablaba del rey de espanto, que en el 9º mes cruzaría los cielos de la tierra y en la que se manifestarían entidades diabólicas. Hay videntes, gente de las que, como hacía mención al principio, en el Consejo de Visiones, tuvieron experiencias de que cuando pasó el Hercóbulus, literalmente ellos veían bajas entidades astrales que bajaban y tomaban posesión, es decir, se pegaban a los cuerpos de las personas. Entonces, el hecho de que nosotros como humanidad estemos en este punto, lo que lo ha hecho determinante es que nosotros abrimos la puerta. O sea, nosotros como humanidad abrimos la puerta a que eso pasase. Nosotros mismos tenemos la potestad de cerrar la puerta para que eso no pase, pero eso es única y exclusivamente una decisión nuestra. Para acabar todo este discurso, traigo al recordatorio una película, ya que se habla tanto del primado negativo, también existe el primado positivo. La película a la que estoy haciendo referencia es Arrival. En la ficción de la película, 12 naves aparecen en 12 lugares distintos del planeta y en cada lugar de contacto dan una información que tiene que ser cotejada entre las 12 para llegar a una conclusión. Es decir, el avistamiento en 12 lugares propone la unión de los distintos pueblos, estoy hablando de la ficción de la película, para que entre todos llegar al desarrollo
del entendimiento de lo que estos seres en la película vienen a ver. El contacto de la protagonista de la película, a través del lenguaje con estas entidades, le cambia su estructura del pensamiento, se lo cambia. Es decir, desarrolla unas capacidades en la que es capaz de ir al futuro y del futuro traer al presente una información que es válida. De hecho, la protagonista evita la Tercera Guerra Mundial, que se parece que en la película va a pasar, porque llega un momento que empiezan los desacuerdos humanos entre los distintos pueblos, hasta el punto de que van a empezar una guerra. Esto es, ¿por qué digo que esto es primado positivo? Porque esto es lo que ha ocurrido en la humanidad. A través de los contactados han dado informaciones que se tienen que juntar para dar una información, porque cuando estamos en ese estado de unión siempre habrá alguien o algunos que harán de esa fuerza catalizadora que entre todos se crea para crear el mejor futuro. Ahora lo que estamos viviendo sin duda estará incentivado por humanidades que viven en esa vibración. Son los seres que vienen y que vienen en consonancia con nuestra energía. Pero los que lo podemos cambiar y los que lo debemos cambiar somos nosotros. Una sola cosa, y con esto ya acabo. Tú fíjate que cuando en los años 70, en los años 60, se hablaba de extraterrestres, los únicos extraterrestres que más se presentaban, películas, ficciones, novelas, eran los diabólicos, los que venían a dominarnos, ¿eh? ¿Cuál es la realidad que hemos creado? Esa en la que vienen entidades que sí son capaces de vivir estas cosas. La verdad que ha sido un viaje increíble, Marcos Amadio. Yo quería meter más temas, pero quizás, si te parece bien, Marcos, más adelante podemos planear un programa para hablar de la neurolingüística, también de Eugenio Siracusa, porque bueno, creo que ahí tienes muchísimo contenido interesante. Marcos Amadio, un buscador incansable de este mundo. Y bueno, todo está ahí. Marcos, ¿alguna cosa más a añadir a estos últimos minutos del programa? Bueno, pues nada, solamente por un lado daros las gracias por haberme permitido hablar. Realmente, la verdad, ha sido un viaje increíble y nuestra intención no es avasallar al invitado con preguntas, sino que el invitado se expanda por sí mismo en el programa, y creo que lo hemos conseguido. Y eso es muy gratificante para los buscadores, porque, bueno, creo que hemos compartido, Marcos, cosas interesantes desde tu punto de vista, porque, bueno, tu experiencia, pues, bueno, ahí está reflejada y tu criterio ha sido importante. Marcos, pues desde luego que vamos a crear otro programa y hay muchas cosas pendientes. Pues bueno, la neurolingüística, también el tema de Eugenio Siracusa y muchísimas más cosas. Recibe un cordial saludo del programa de los buscadores, Área Hermética, y una gran aventura. Un fuerte abrazo de corazón de la audiencia y de los buscadores del programa. Un gran abrazo a todos vosotros y un hasta pronto. Estimada audiència, fins aquí el capítol 275. Contactados, la actividad de los dioses. Molt aviat tindrem més. Una forta abraçada, cercadors.